Bueno, en esta video reflexión seleccioné a Skinner como uno de los autores. ¿Por qué lo seleccioné Skinner? Porque creo que Skinner, a pesar de las críticas, como muy bien lo dice Juana en su artículo, que se le han hecho, se le siguen haciendo, inclusive nosotros seguimos haciendo en nuestras reflexiones y en nuestros foros, sabemos que hoy son prácticas vigentes y cada vez más vigentes, especialmente en el uso de los entornos de aprendizaje, ¿no? Bueno, ¿en dónde están estas prácticas vigentes? Fundamentalmente hay un concepto que me parece es importante en Skinner y que aparece en la idea de control, ¿no? O sea, que el aprendizaje y la enseñanza son plausibles de ser controladas, no son ser controladas, o sea, el sujeto es plausible de ser controlado desde afuera. Acá yo creo que hay una primera reflexión interesante. El sujeto, la persona, el sujeto que aprende, a diferencia como va a ser y como es paralelamente en Europa empieza a ser conceptualizado, el sujeto para Skinner es un sujeto sujetado, es un sujeto que se puede controlar desde afuera, es una tabula rasa y es un sujeto que necesita constantemente tener, vamos a decir, reforzamientos positivos o negativos para poder continuar en este proceso que va a llamar de aprendizaje. Por un lado está este concepto de sujeto, ¿no? Un sujeto que es plausible de control, un sujeto que necesita el reforzamiento para poder, en todo caso, controlar ese aprendizaje y además un sujeto que está dentro de una organización donde también el control aparece como una característica. De hecho, hablábamos de las metáforas de la organización. Una de las cuestiones claves del constructivismo es que las organizaciones son, como metáfora, cerebros, ¿no? Escenarios en los cuales máquinas, ¿no? Esta visión de Chaplin tan interesante, ¿no? de la organización como máquina. ¿Cómo es vista la tecnología? La tecnología en Skinner está puesta fundamentalmente en las máquinas de enseñar. ¿Qué son las máquinas de enseñar? Las máquinas de enseñar son dispositivos, son artefactos, por eso este enfoque es el enfoque artefactual, que también hoy tiene vigencia, son artefactos creados justamente para posibilitar al alumno que aprenda. ¿Que aprenda cuándo? Cuando está solo, ¿sí? O sea, favorece la autodisciplina. Cuando no está frente al docente, entonces quiere decir que él le pone al docente un rol diferente, que es acompañar a aquellos que se trasladan, y la máquina le refuerza, positiva o negativamente. ¿En qué contexto surge Skinner? En un contexto donde la educación en Estados Unidos estaba bastante desacreditada, ¿no? En la época de la Guerra Fría, donde hay que ponerle muchas fichas a la educación. Y Skinner dice, bueno, las fichas van a estar puestas acá. Cuanto más sujetos tengamos controlados, va a ser plausible de que la educación mejore con la mayor eficiencia. Lo interesante es que Skinner lo que hace es aplicar las ideas de la psicología en esto, ¿no? O sea, es la primera, digamos, aplicación de ideas científicas a un campo como es la enseñanza o en este caso la educación, ¿no? Por eso él va a hablar de la psicología como base para las ideas de Skinner. Creo que hoy está vigente en la idea de diseño instruccional, cuando muchas veces hablamos de dispositivo o entorno de aprendizaje también está presente, y cuando hablamos de respuestas múltiples, etcétera, tenemos que tener mucho cuidado en no estar hablando de un sujeto que está siendo controlado por esta máquina, sino pensando en un sujeto que puede construir su propio aprendizaje y puede reconstruir el contexto en el cual está inmerso, cosa que no pensaba Skinner. Aquí estoy, terminé.